Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra clase número 12 de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar las tareas que han realizado respecto a las tablas, vamos a comentar qué tan difícil fue hacerlas, eh, qué posibilidades nos dan las tablas para poder entregar información también, y vamos a ver un poquito cómo integrar un gráfico. No sé si hemos hecho gráficos, pero vamos a ver algunas técnicas para poder colocar recursos de gráficos, de círculo, o sea, de torta o círculo que es solo redondito, o de barras u otros, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la tarea, luego pasamos a ese contenido y vamos a dejar el espacio a ver si alguien tiene dudas, preguntas, porque ya creo que la próxima semana, de vuelta del receso, deberíamos estar trabajando en la entrega de taller. No sé si todavía se mantiene o han habido cambios respecto a eso, así que tengo que comunicarme ahí con los profesores para ir organizando el trabajo y a ver si por ahí los puedo ir a visitar un día, el día martes, en algún momento de taller. Todo eso lo tenemos que coordinar esta semana ya regresando, ya porque por ahí eh, integrarnos un poquito más y revisar previo a la entrega para que vayan mejor preparados con un buen material ahí a su nota. ¿Ya? Así que vamos a compartir un poquito la pantalla para ver lo que tenemos en plataforma. Tenemos aquí tablas y gráficos. Vamos a ver ahí las entregas. No sé si hay alguien que quiera visualizar su tabla. Yo descargué algunas así al azar, pero no sé si alguien quiere mostrar su tabla y la analizamos. Ya, Guillermo dice ahí el primer valiente. Vamos a buscar la de Guillermo. Ahí la vamos a abrir. Estoy aquí, voy a dejar de compartir. Y aquí. Bien, aquí tenemos la tabla de Guillermo. ¿Mm? A mí me parece muy bien, me parece que utilizó las herramientas y que como tabla cumple totalmente. ¿Ya? No sé qué tan difícil fue utilizar esta técnica. Esto, bueno, hay programas que trabajan mejor las tablas porque uno las puede sistematizar y después aplicar el estilo fácilmente, pero Illustrator no está hecho como para compatibilizarse con, por ejemplo, Excel o Word, por ejemplo, que sí trabajan con gráficos. ¿Ya? Pero yo creo que con las herramientas que vimos es fácil hacer uno. Vi varias entregas, también tengo aquí otras, por ejemplo, aquí tengo otra tabla que me compartieron ahí en las entregas. Guillermo nos dice que él lo que le costó al principio fue acomodar las líneas, pero después usó las guías y fue súper fácil. Sí, también podemos utilizar las guías. Eh, por ejemplo, cuando queremos alinear, podemos agregar guías. Siempre con control R aparecen las reglas y con las guías las podemos colocar ahí, por ejemplo, y luego lanzamos las líneas. ¿Ya? Y también, por ejemplo, nos podría ayudar de vez en cuando organizamos algunos elementos, nos ayudan las guías inteligentes que cuando pasamos por al ladito de otro objeto, a ver aquí no me la muestra, pero vamos a colocar dos elementos. Por ejemplo, este y este. Se fijan ahí que yo al tratar de hacer algo aparecen esas líneas rosadas que aparecen y desaparecen. Y ahí me ayuda a alinear el centro del objeto. Y me sugiere que lo alinee respecto a otro. A veces el programa de forma inteligente trata de ayudarme. Sí, Catalina. Y tratar de usar esas guías también como sugerencia, y si no estamos bien seguros, podemos utilizar también las guías que nosotros mismos organizamos. Si a alguien no le parecen las guías inteligentes, que son estas rosaditas, puede colocar aquí en ver y coloca aquí el tic en las guías inteligentes. También puede ser que a alguien le parezca que le molestan cuando trabaja, así que también las podría quitar
y así el programa no aparece esa sugerencia, ¿ya? Es cosa de cómo se sientan más cómodos trabajando. Yo me gusta que él me diga, así que voy a activarla. Por aquí deben estar. Ahí. Ahora sí, ahí están activas. Bien, veamos acá, vamos a volver un poquito aquí a Guillermo. Vamos a revisar algunas cosas, detalles mínimos que en las tablas tienen que quedar muy bien resueltos. Por ejemplo, la extensión de la línea. Aquí no quedó bien cerrada, entonces podemos cerrarla pinchando ahí justo el puntito y lo tiramos un poquito hacia abajo. Y este también le sobró un poquito y lo podemos colocar ahí. Eso para perfeccionar todos los detalles. Ya, Nicole, vamos a revisar. También una alternativa, a veces que también ayuda, es, por ejemplo, en este caso, podemos quitarle el color a algunas líneas. Por ejemplo, esta, que como por colores están separadas, yo le podría a lo mejor quitar la línea para poder alivianar un poco la tabla. Pero esta sí es necesaria porque me separa las dos columnas de información, ¿cierto? Porque de forma, las filas ya por color se están diferenciando, pero esta me falta algo que me diferencie. ¿Ya? Entonces a lo mejor yo podría usar la línea con un color que más o menos a lo mejor siga la misma línea de la gráfica. ¿Ya? Y también podría usar un color en la línea de cierre de la tabla. Ahí ustedes van revisando el diseño que más les quede conveniente, ¿ya? Pero siempre recordemos que las líneas negras o muy oscuras pesan harto en el diseño, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la información, a lo mejor podemos alivianar un poquito la tabla quitándole esta fuerza al color. Ahí estoy haciendo estos pequeños cambios para que usted pueda notar las diferencias que se pueden dar. Buscar contrastes, por ejemplo, en el texto para no utilizar el color negro 100% puro, podemos utilizar a lo mejor este mismo amarillo, pero mezclado con otro color ahí, oscurecerlo, casi negro, ahí para que quede así un poquito más suave. Se fijan que ahora igual se ve, tiene la misma fuerza, pero este es un poquito más suave. ¿Ya? Así ir bajando a medida que sea necesario el texto para que no quede así tan fuerte. ¿Ya? ¿Por qué es importante que no quede tan fuerte? Porque esta tabla, por ejemplo, es probable que no vaya sola, ¿cierto? Como estamos haciendo una infografía, voy a agrupar aquí, lo más probable es que sea la tabla por un lado, por otro lado a lo mejor puedo tener una imagen grande aquí, puedo tener textos, entonces todo esto se va sumando, ¿cierto? Entonces la tabla ya no es un solo elemento, no es el único elemento, tiene que compatibilizarse con otros más. Entonces por eso, en definitiva, tengo que pensar, ¿quiero que el usuario vea primero la tabla o quiero que el usuario primero vea la ilustración que le estoy mostrando? Y la tabla es secundaria. Tengo que darle un orden a la información. ¿Ya? Abramos entonces el de Nicole. Voy aquí a buscarlo en la plataforma. No lo veo. Aquí lo encontré. Ahí se está abriendo. Me avisa que está como en otro formato más actual. Bien, fíjense aquí como el degradado de color, ¿cierto? Me da una performance distinta del diseño, ¿ya? Yo creo que esto fue una jugada acertada porque cuando empezamos a bajar el color, ¿cierto?
se empieza a perder el texto, porque estábamos trabajando texto blanco y luego cuando ya empieza el color a ponerse un poquito más pálido, ya no tendría contraste. Entonces una buena estrategia es compensar con el otro color. Sí queda un poco compleja. Tenemos bastante información ahí y lo que más se ve es como la variación de color. ¿Ya? Pero de todas formas depende de la intención de la tabla, es lo que nosotros hacemos. Pero sí podemos distinguir que como que el concentrado de la percepción se va hacia acá. Esta es como la información más importante. Entonces, con el color y con los elementos podemos intencionar que a lo mejor estos datos existan, pero en este espacio se concentra la información más importante que queremos que el usuario vea. Tiene que conocer el resto, pero de todo lo importante que ve aquí, esto es lo que se tiene que llevar. Entonces, esta estrategia serviría como para eso. ¿Ya? A mí me parece bien el diseño, quizás como encabezados, como el texto tiene casi toda la jerarquía, entonces podríamos a lo mejor colocarle una letra un poquito más gruesa ahí, como para marcar ahí que ahí es el comienzo. Ahí ocupé una semi-bold y acá una bold un poquito más fuerte, como para encabezar ahí. ¿Ya? Creo que todos en general hicieron bien la tabla, por lo menos todos en definitiva parece que pudieron integrarla bien y manejar las herramientas, así que también eso me pone muy contenta porque ya tenemos ahí un manejo. Aquí un detallito para corregir. Parece que hay 2 puntos, ahí quedó un puntito menos. No sé si quedan dudas, preguntas con las tablas. No, profe, por el momento no. También una alternativa como para hacer una tabla así como más rápida, podría ser, voy a aprovechar aquí de crear un archivo nuevo, esto es como otra opción para hacer tabla. ¿Ya? Cada uno puede escoger la que más le acomode porque todas tienen sus beneficios y sus complicaciones, pero la que ustedes crean que mejor les ayuda. Puede ser que yo diga, voy a hacer una tabla, entonces coloco aquí mi cuadradito, voy a ponerle un color ahí para que se vea, y puedo ir aquí a objeto, trazado, que creo que lo utilizamos para diagramar alguna vez. Podemos crear filas y columnas. Entonces aquí voy a pinchar previsualizar para poder ir viendo los cambios que voy a hacer acá. Por ejemplo, filas y columnas. Entonces también podría ser una herramienta rápida como para hacer un cuadriculado de una tabla. Sin embargo, tiene sus cosas distintas que me permite tener todo como en módulos. Entonces, depende del manejo que uno haga de ella. Por ejemplo, si quiero cambiar el color de relleno o hacer algunos cambios nada más. Por ejemplo, ahí voy a bajarle un poquito la opacidad. Todo depende cómo ustedes manejen más rápido el programa. Si a usted le acomoda hacerlo de esta forma, lo hace de esta forma. Pero, por ejemplo, aquí la línea de división queda dentro del cuadrito. Entonces, hay que tener esa consideración con la línea, que ya no sería una característica individual, sino que es parte de los objetos. En definitiva, igual tendría que agregarle una línea después, pero como ya tengo la división, quizás es más rápido hacerlo con esta forma. Todo depende de cómo se acomoden ustedes más al trabajo. Que también puede ser esta una alternativa. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces hoy día cómo crear gráficos. No sé si alguien ha creado gráficos en Illustrator. No, parece que no.
Bien. Illustrator tiene una herramienta que es especial para gráficos. Si bien, al igual que la tabla, yo podría crear mis propios gráficos, por ejemplo, de manera rudimentaria, ¿cierto? O por decirlo, de cero, yo podría crear mis propios gráficos. Porque los gráficos tienen ciertas características que uno quizá identifica. Entonces, yo podría hacer de manera libre aquí mi gráfico y pongo los valores, ¿cierto? Necesito un eje aquí con una escala. Por ejemplo, vamos a colocar aquí 50, 40. Todo esto es a mano, ¿cierto? Y ahí vamos a dejarlo solamente ahí. Entonces yo puedo ir haciendo esto. Puedo ir haciendo esto. No sé si estoy, me caí, parece un poquito. ¿Ahora sí? ¿Quieres sí, profe? Ya. Que parece que me quedé sin internet. Un segundo. Entonces aquí yo le di en carácter, le puse un poquito más de interlineado ahí, para poder hacerlo más separadito y que pudiera parecer una escala. Ya, por ejemplo, es de 1 a 100, pero ¿para qué voy a llegar al 100? Porque aquí yo quiero marcar la tendencia, entonces construyo de esta forma mi gráfico. A veces el gráfico necesita una identificación sobre qué cosa es 40, ¿cierto? ¿Qué cosa? Y entonces aquí puedo poner un dato de texto. A lo mejor puede ser sacos de harina. Voy a cambiarle ahí el interlineado porque me quedo con el estilo anterior. Y aquí yo ya puedo tener una especie de gráfico, ¿cierto? Con datos y con un eje y con los valores. Puedo agregarle elementos como para enriquecerlos. Por ejemplo, aquí puedo colocar el valor exacto. A lo mejor pueden ser 39. Todo esto lo hace Word de manera, ¿cierto?, automático, ahí en el Excel también, pero no da tanta flexibilidad respecto al diseño, porque acá nosotros podemos mover prácticamente todo lo que queramos, ¿cierto? Y podemos tener esto, podemos ponerle un color, todo lo podemos hacer en este programa. Nada más que lo que tenemos que saber es lo que lleva un gráfico, pues no nos vaya a faltar algún dato, eso es importante. Y los gráficos también no tienen para qué ser todos iguales. A lo mejor yo podría un pictograma hacerlo como un gráfico. Por ejemplo, a ver qué podemos hacer para no demorar tanto trazando. Solamente es una idea. Por ejemplo, a lo mejor podría ser aquí una persona. Pensemos que este podría ser, no sé, una persona. Y un hombre, y acá tenemos a lo mejor un niñito. Y me entrega los valores a lo mejor de tasas de algo entre una persona mayor y una persona más pequeña en edad. Y a lo mejor ni siquiera necesita que yo le ponga eje, podría ser solamente de esta forma, y ya tiene tendencia de un gráfico. Pero sí requiere un título. Porcentaje de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Necesitamos algunos datos que sí existan. Entonces, Illustrator trae una herramienta que es esta para crear gráficos. Si mantenemos presionado, tenemos distintos estilos de gráficos. ¿Ya? No son gráficos tan matemáticos, pero quizás nos pueden entregar alguna alternativa
más controlada de cómo hacer un gráfico, a menos que lo queramos hacer nosotros. ¿Ya? Entonces aquí marco, hago el espacio del gráfico que quiero realizar y se me abre esta ventanita. ¿Ya? Donde es como similar a Excel. Vamos a ver qué podemos colocar. A ver, aquí vamos a hacer, colocar aquí, por ejemplo, la asistencia. Vamos a poner aquí a María, a Pedro y a José. Y María vino a lo mejor el 30% de clase. Acá podemos tener el 20% y acá tiene 50%. La idea es que si trabajamos con un gráfico de círculo siempre tiene que sumar 100. Porque, por ejemplo, si todos vinieron y tuvieron asistencia de 75%, no me calzaría para un gráfico de torta, de círculo. Tendría que ser un gráfico de barras, ¿cierto? Entonces, siempre que queremos hacer un gráfico tenemos que pensar qué es el valor que queremos mostrar. Si es porcentaje, funciona muy bien un círculo, pero si no, tendría que ser a lo mejor un gráfico de barras, y ahí hay que escoger qué tipo de gráfico de barras. Si queremos marcar tendencia, por ejemplo, nos pueden servir los gráficos lineales. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se aplica. Aquí ya lo tengo listo, así que voy a aplicar. Fíjense ahí que me presenta 3 gráficos, o sea, no me está relacionando los 3 datos. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a cambiar ahí, en vez de poner acá los valores, los vamos a poner a este lado. Vamos a ver si podemos hacer el cambio. Aquí. Y vamos a aplicar. Y así debería ser. María José 30, Pedro 20. Entonces, cuando no estemos seguros, podemos invertir ahí los datos y aplicamos. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar esta ventanita y ahora tengo este gráfico para trabajar. ¿Ya? Con la flechita blanca yo puedo ir seleccionando los trozos y le pongo rápidamente el color. Ahí, y puedo quitarle ahí a lo mejor la línea, porque... Y esto tenemos los identificadores. Antes de hacer los cambios, recuerden cuál era el color que usaba Pedro, María, etcétera, ¿cierto? Para que no haya una incongruencia y no vayamos a equivocar con los colores, ¿ya? Yo como no lo hice, no sé si estoy haciendo justo lo que era. Y ahí tenemos los indicadores de esto, que es la codificación. ¿Ya? Ahí, por defecto viene agrupado, así que hay que pinchar bastante para poder separar, o bien con la flechita blanca podemos mover todo. ¿Ya? Podemos cambiar la ubicación también. Todo depende de lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Ya? Puede ser que alguien diga, no necesito la codificación porque se entiende. Son pocos valores, pero a lo mejor no necesito identificar a María, a Pedro y a José, sino que lo que necesito es saber más o menos cuánto vino de asistencia cada uno. Saber que este vino la mitad, el otro vino casi la mitad y el otro vino muy poco. Entonces, a lo mejor no es necesario identificar quiénes eran y coloco solo el valor. Puedo poner el valor directo que era, por ejemplo, 50%. Y lo puedo ubicar a lo mejor por aquí, porque ese es el valor a lo mejor importante. Puedo hacer ahí una especie de intención, ¿cierto? En la comunicación yo podría decir que yo quiero que el usuario vea que este es el dato relevante y a lo mejor estos otros que están por acá los pongo un poquito más pequeños, porque la verdad es que no tengo interés en que el usuario vea tanto estos otros valores, sino que vea el 50%, ¿cierto? Entonces a través de los tamaños del texto voy a poner la información, pero el usuario siempre va a ver más el 50%. ¿Cierto? Y ahí buscar
un color de letra que vaya bien como con todos los colores. No quiero ponerle blanco porque al ponerle blanco, fíjense que empieza a competir con el 50, porque por contraste destaca mucho ese blanco. Entonces quiero hacerlo un poquito más oscuro, pero como que tiende a vibrar. ¿Ya? Entonces estoy buscando un color que más o menos se aplique. Quizás a lo mejor no es buena estrategia poner el rojo, podría ser otro color, ¿ya? Pero de todas formas, el 50 es el que yo quiero que mi usuario se lleve para la casa, que eso es el dato interesante. No quiero que él se enfoque en Pedro, José y María, sino que quiero que él vea que alguien está asistiendo 50% a la clase. ¿Qué me está diciendo el programa? Me dice que no se pueden borrar los objetos de ciertos grupos dentro de los gráficos que pueden ser eliminados. No me deja borrarlo. Pero sí me deja borrar a Pedro. No pueden ser eliminados del gráfico, qué extraño. Pero bueno, todo tiene una solución. Si no lo quiere eliminar, podemos usar ahí su parche blanco y no existe. Pero no sé por qué no lo quiere eliminar, pero bueno, si no, yo lo coloco de esa forma o le pongo el color que vaya en relación al fondo que estoy utilizando y lo coloco ahí más. No me olvido de que cuando me lleve el gráfico me tengo que llevar ese parchecito, ¿cierto?, que tapa la información. Y vamos a ver si podemos cambiar el estilo de gráfico. No sé si es posible cambiar el estilo. Yo la verdad es que tampoco utilizo mucho los gráficos porque generalmente los trato de hacer yo, pero no sé si una vez que ya uno tiene el gráfico, no sé si es tan fácil cambiarlo de un estilo a otro. ¿Ya? Vamos a probar otro, que es el típico de barras. Entonces aquí vamos a poner María, Pedro y José. Y vamos a ponerle aquí 20 a María ahora, 50 a Pedro y 30 a José. Y vamos a aplicar. Y ahí tenemos el gráfico de barras. Vamos a ver si se puede cambiar a lo mejor desde aquí. No. Parece que no siempre se puede cambiar. A ver el tipo. Ah, por acá puede ser, a ver. Añadir sombra paralela. Tratemos de cambiarlo por este, a ver qué es lo que hace. Ahí. Y le vamos a aprovechar de poner una sombra paralela. Y vamos a añadir la leyenda. Veamos qué pasa ahí, porque la verdad es que yo no lo he usado mucho. No sé. Yo creo que esto también es bastante experimentación, como son herramientas que no son muy típicas de usarlas. Vamos a hacer ahí otro gráfico y vamos a usar el mismo ejemplo. Y aquí vamos a poner otros valores, vamos a poner 400, 378 y 300. Ay, sí. ¿No? Vamos a cambiar a ver si algo realiza. Ahí sí, miren, fíjense que este gráfico funciona distinto que el anterior. En el anterior poníamos los datos hacia arriba y ahora lo ponemos hacia abajo en una fila, como una escala. Y por eso sí ahí funciona.
Vamos ahora a ver si podemos cambiar. Vamos a ir a pinchar en tipo y a ver si podemos aplicar otro que siga más o menos la misma lógica. Por ejemplo, este o este de puntos. A ver, ahí sí hace un cambio. Puede ser que no funcione con los datos en las mismas filas en que se ordenaron. Bien, pero esto es el gráfico. No sé si alguien requiere de alguna explicación adicional, porque la forma de aplicarlo depende mucho de lo que necesitemos, del tratamiento de la información. Este no muestra variación, parece. Este es como un gráfico de dispersión de puntos. ¿Y este otro? No sé si alguien dudas, preguntas. Es una forma más fácil de sistematizar la información nada más usando la herramienta de gráfico que está aquí. Bien, vamos a ver algunos efectos. Cuando hemos trabajado en Illustrator nunca hemos usado efectos, ¿cierto? No, profe. Entonces, vamos a tratar de usar algún efecto porque, por ejemplo, a veces utilizamos fotografías de fondo y la fotografía de fondo puede que interfiera un poco con el texto. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo aplicar efectos. Aquí voy a organizar esto detrás, me voy a acercar un poquito y tenemos un texto aquí, ¿ya? Por ejemplo, este texto, que se ve poco, se ve pero cuesta un poquito, ¿cierto? Y alguien podría decir, ah, a lo mejor, pero aquí sí corresponde ponerle una línea de contorno y podríamos ponerle y a lo mejor se ve, no sé ahí qué grosor, porque podría ser un grosor ahí más pequeñito, etcétera, pero también a lo mejor podemos aplicar un efecto para poder levantar un poco o desprenderlo del fondo. Entonces podríamos a lo mejor aquí aplicar efectos. Y tenemos efectos varios, distintos. Aquí hay que experimentar el tipo de efecto que queremos, ¿ya? Pero el que yo generalmente utilizo se llama estilizar, que tiene que ver con colocarle una sombra paralela, un resplandor. Estos efectos también están en Photoshop, ¿ya? Vamos a retomar Photoshop luego de que hagamos esta entrega, porque le estoy poniendo más énfasis nuevamente a Illustrator, porque acá vamos a armar, ¿cierto?, la infografía a través de tabla, a través de gráfico, incluimos también un poco de Photoshop directo, ¿cierto?, un PSD dentro de un Illustrator. Sin embargo, estas dos láminas que vamos a entregar son más de carácter teórico, entonces por tanto nos sirven mucho más las herramientas de Illustrator, pero las que vamos a entregar al final del semestre van a tener una característica un poquito más de imagen. Entonces va ahí, en esas últimas semanas vamos a retomar Photoshop para poder hacer más efectos, hacer un poco de montaje, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos viendo nuevamente Illustrator, después vamos a pasar ahí a Photoshop. Pero estos efectos también están en Photoshop, ¿ya? Así que lo que yo les comenté aquí también es válido para Photoshop, nada más que no están en el mismo orden las herramientas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo utilizo a veces el estilizar y lo que utilizo es sombra paralela. Ahí. Si yo lo aplico no se ve inmediatamente porque siempre hay que darle ahí a previsualizar. ¿Se fijan? Y ahí aparece una sombra. Y aquí están los parámetros para poder editarla. Una recomendación, nunca usar el negro directo, sino que un amarillo casi negro, a lo mejor por ahí, para que quede un poquito más liviana la sombra, porque si no queda como sucio igual, ¿ya? Siempre es una buena recomendación. Es como cuando uno proyecta la sombra en el piso, no siempre es negra, ¿cierto? Porque toma otros matices de color respecto al piso, respecto a lo que proyecta.
¿ya? Pero generalmente cuando está muy fuerte la luz, ahí sí se hace una sombra 100% negra, que es como cuando hay falta de luz. Pero en el día hay una sombra que de manera natural se da así como con una mezcla de colores, ¿ya? Entonces, de esta forma se ve un poco más natural. Es como cuando uno pinta el cabello de una persona en un cuadro. No siempre uno usa el negro 100% puro si tiene el pelo negro, sino que utiliza varios colores, porque en realidad el cabello tiene distintos colores. Esto es como el mismo principio. Entonces aquí tengo la opacidad. Si yo quiero que esa sombra sea muy fuerte, muy marcada, eso si lo empiezo a colocar más fuerte, fíjense cómo el texto empieza a distanciarse aún más. Es como que pareciera que el texto está como en el aire y el fondo es el amarillo. Si yo le quito opacidad, se integra un poco más. Vamos a probar aquí con una opacidad a lo mejor ahí de 40. Y empieza a acercarse un poco entre menos opacidad empieza a acercarse al color amarillo, ¿cierto? Entonces la sombra no hay que abusar de ella, hay que colocarla en ciertos lugares, ¿cierto? No podría usar yo en todos los títulos una sombra, porque se vería como de mal gusto, ¿cierto? Entonces es un recurso que a lo mejor yo utilizaría en un texto principal, o bien en algún texto que tenga poca legibilidad, usaría suavemente la sombra para que se levante un poquito del fondo. El desplazamiento en X y en Y, ¿cierto? Si lo quiero más hacia allá o hacia el otro lado. En general yo lo dejo como casi alineado y el desplazamiento en el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Ahí. Y esto es el desenfoque de esa sombra. Si yo lo desenfoco mucho, empieza como a desaparecer porque el desenfoque hace que después ya no lo veamos. Entonces, si empiezo a quitarle ese enfoque, después empieza a aparecer como una sombra más sólida o bien un poquito más desenfocada ahí. Y eso podría ayudarme a desprender a lo mejor respecto del fondo, a lo mejor sutilmente o bien de forma muy fuerte respecto al fondo. Ese es un efecto de sombra paralela. Ahora tenemos otros efectos más que podríamos ir aplicando. Los efectos, si yo, por ejemplo, quiero volver a editar este efecto, no necesariamente tengo que ir a efecto y aplicar sombra paralela porque es probable que se apliquen dos sombras paralelas. Los efectos son acumulativos. Entonces, lo que corresponde es ir al panel de propiedades. Ventana, aquí se llama apariencia. Creo que por acá se me abrió, ¿no? Con el zoom no alcanzo a ver. Sí, aquí está. Lo que pasa es que como tengo abierto el chat y todo, no se me veía la ventana emergente, pero este es el panel de apariencia. Y este panel me sirve, por ejemplo, para ver, activar o desactivar la sombra paralela. Este panel me dice qué cosas tiene mi objeto. Mi objeto es un texto, dice que tengo la opacidad por defecto y tengo un efecto de sombra paralela. Y al hacerle doble clic, yo puedo volver a editar este efecto, ¿ya? Sin embargo, si yo voy a efecto y coloco nuevamente estilizar, hay efecto estilizar, sombra paralela, me está avisando que se va a aplicar un efecto, otra instancia de efecto, va a tener un efecto sobre otro, ¿ya? El programa lo avisa, pero si alguna vez lo quitamos y después ya no nos va a aparecer nunca más, ¿cierto? Entonces al aplicar el efecto es como que tengo dos. Entonces hay algunos que me dicen, pero ¿y que yo le estoy bajando y no se baja? Y es porque han aplicado dos efectos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces lo podemos eliminar desde ahí o volver a editar si no nos gusta. Ya yo lo voy a eliminar para aplicar otro efecto. Por ejemplo, aquí podríamos tener
Al contrario, podríamos tener una letra oscura y a lo mejor tenemos un fondo oscuro, ¿cierto? Voy a poner ahí. A lo mejor esto no tiene buen contraste, ¿cierto? No se alcanza a leer. Entonces acá no sé si me conviene poner una sombra paralela, quizá la sombra no va a aportar mucho. Claro, tampoco mejora tanto la legibilidad. Entonces lo que podemos hacer es hacer un efecto, en vez de sombra paralela, vamos a hacer un efecto de estilizar y vamos a poner resplandor exterior. Y lo que hacemos ahí es colocar, a lo mejor ahí, un color clarito, vamos a previsualizar y ahí empezamos a llevar como un halo más cálido para que se acomode ahí en el fondo. Hay que ver cómo queda, porque no es un efecto como tan, eh, como para usarlo tanto, hay que usarlo en ciertos elementos. Y aquí tenemos otras opciones de cómo queremos que se funda esa luz. Por ejemplo, si yo le coloco multiplicar, esa luz se confunde con el fondo que está abajo. Si el fondo tuviera textura, a lo mejor se vería, pero en este caso no tiene, así que se desaparece. ¿Ya? Por ejemplo, el multiplicar, ¿para qué es bueno? Cuando uno tiene, por ejemplo, una marca, un logo, y abajo tiene una taza o por ejemplo, algún objeto, y yo le coloco trama a mi logo, este se va como a pegar en el diseño del teléfono o de la taza. ¿Ya? En Photoshop lo vamos a ver después. Multiplicar sirve de repente para hacer algunas cosas. ¿Ya? También tenemos aquí luz suave, luz fuerte, aclarar. Hay algunos que se aplican y otros que no, por el efecto que tiene de color, no se aplican. ¿Ya? Pero en este caso normal y lo que nos podría aportar la luz. ¿Ya? De todas formas, estos son efectos que en Illustrator no tienen un potencial tan grande, pero sí nos podrían servir para algunas cositas, ¿ya? Ahí tenemos este efecto. Ya lo voy a quitar aquí porque no lo quiero ver. Lo voy a quitar el ojito. También tenemos otro efecto, por ejemplo, para los objetos. Podríamos aplicar algún desenfoque o a una fotografía, ¿ya? Podemos colocar aquí efectos y aquí hay varios. Por ejemplo, podemos colocar un estilizar, un desvanecer, y el desvanecer lo que hace es desvanecer los bordes del objeto. Se ve como si tuviese como una sombra. ¿Ya? Tenemos efectos, por ejemplo, de desenfoque. El desenfoque, por ejemplo, gaussiano es como el desenfoque que vemos cuando los vidrios están empañados, como que estuviese como un esmeril en el vidrio. En este caso se va a ver muy parecido al desenfoque, o sea, al efecto de desvanecer, pero hay una diferencia entre uno y otro. Aquí yo estoy aplicando desenfoque. Aquí, ¿ven? Entonces, de repente, a lo mejor estos efectos pueden servir para configurar texturas de fondo o bien aplicar colores. ¿Ya? Efectos como de luces o algo, usarlos como con creatividad. Acá no hay una receta, solamente estamos viendo extensiones del programa que nos podrían ayudar a hacer cosas. Por ejemplo, las texturas, voy a cambiar el color ahí, podríamos colocar a lo mejor efectos de textura, texturizar. A ver, ¿cuál podría ser como... Veamos el granulado, a ver cómo se ve. Aquí se abre otra ventana que es como una galería de efectos. También es compatible con Photoshop. Photoshop tiene exactamente la misma y tiene los mismos efectos. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere texturizar
una figura en Illustrator como un fondo con textura y no encontró una foto adecuada, uno puede crear su propia textura ahí. Y por ejemplo aquí está la escala de la textura. Está el relieve, por ejemplo, si yo lo quiero muy fuerte o lo quiero suave. Allí. También tenemos efectos como de dónde viene la luz, porque la textura también se ve distinta, y el tipo de textura, si es de lienzo, o de arpillera, o de ladrillo. Este me gustó, lo vamos a dejar ahí. Voy a aplicarlo, ok, y aquí fíjense que tengo un elemento ahora como texturizado. Y que ojo, que no se pixela tampoco, a pesar de que uno lo mira a veces y pareciera pixelado, pero en realidad no está, porque el programa igual va a recalcular todo. Entonces podría servirme para algún diseño que esté haciendo yo que requiera como de una textura. También tenemos otros efectos y aquí, por ejemplo, vamos a ver qué otras cosas tenemos como para mirar. Yo les voy a mostrar poquitas cosas porque estos efectos y ejercicios son más como para la creatividad. Cada uno los puede ¿cierto? Revisar. Vamos a ver aquí. En textura estamos, pues yo quiero ver la galería nuevamente. Creo que no seleccioné el objeto, ¿no? Sí, ahí tengo que seleccionarlo porque si no, no se aplica. Por defecto, el programa siempre guarda el último efecto que yo hice. Por ejemplo, ahora si quiero texturizar esto, si yo voy a efecto, fíjense que acá dice aplicar textura. Y yo aplico la misma textura que quedó guardada del último efecto que hice. ¿Ya? Qué inteligente el programa ahí. Vamos a aplicar aquí otro efecto. En esta galería tenemos también atajos para los otros efectos, por ejemplo, estos que son como cosas más artísticas. Aquí nos ayuda el programa a mostrar. Todos estos efectos se pueden aplicar a las imágenes también, así que si ponemos una imagen, es posible que podamos aplicar alguno de estos efectos también. ¿Ya? No es una propiedad muy práctica de Illustrator, pero se las muestro para que vean que tienen más opciones como para buscar. Y tenemos una herramienta que es compatible con el gráfico, por ejemplo, y con otros objetos. Vamos a hacer aquí algunos. Y lo que voy a hacer es aplicar un efecto que se llama 3D de extrusión. Aquí, y voy a pinchar ahí en previsualizar y vemos que podemos hacer algunas cositas como en 3D. Podemos colocar ahí la intensidad que queremos hacer la extrusión. En este caso no sé si se aplica aquí algo de bisel. Entonces podemos, junto con este principio de poder hacer algunas cosas en 3D, podríamos, por ejemplo, crear nuestras propias figuras. No sé si ustedes han utilizado los programas ya de 3D. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, algo de esto podrían utilizar también dentro del diseño como para hacer algunos ejercicios. O bien aquí aquí hay más opciones como para colocarle luz, etcétera. Los pasos de fusión.
Aquí estamos cambiando la luz. Esto es como para hacer piezas como rápidas. El programa tampoco está hecho como 100% para esto, pero tiene algunas herramientas que podríamos utilizar para algún modelado simple. Por ejemplo, aquí con la mitad confeccionar la otra mitad. Y podemos colocar ahí si queremos en malla, si queremos un difuso o como de plástico. Y no sé si me deja cargar algo aquí, alguna imagen. No sé. Aunque le puse un elemento, pero quedó adentro. Bueno, todas estas herramientas son parte de Illustrator para que ustedes también conozcan que pueden hacer algunas mezclas de estas herramientas un poquito más avanzadas y experimentales que podemos tener. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el mismo gráfico, volviendo un poquito ahí al ejercicio. Vamos a poner los mismos valores. Y aplicamos. No sé si hay alguien que quiera conocer alguna herramienta o ver algo más en Illustrator, porque ya como que aquí vamos a ir cerrando el tema de Illustrator como programa. Algo que todavía les cueste realizar. El programa no siempre hace un cálculo exacto sobre la profundidad que tiene que aplicar. A veces igual quedan cositas medias raras, pero de todas maneras podrían igualmente servir para un ejercicio de gráfico o lo que necesitemos hacer. Bien, no sé si hay dudas, preguntas con lo que hemos visto hoy día. No, profe, por mi parte no. En realidad ahora el trabajo que queda es solamente de ustedes, de utilizar las herramientas, de crear sus diseños, siempre considerando bueno, todos estos consejos que yo les doy, orientaciones, los márgenes, no pegar ahí la información al borde de la hoja, utilizar buenos contrastes para que no tengamos problemas de legibilidad, colocar cosas más grandes y cosas más pequeñas, hacer un orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que primero quiero que vean y qué es lo último quiero que vea mi usuario? Y tratar de seguir los principios de la infografía. Siempre hay una gran información importante que puede ser una imagen, podría ser perfectamente un gráfico,
pero siempre hay algo que es más relevante que todo el resto que está, y el resto de los elementos circundan alrededor de él para entregar más información acerca de lo que sí está apareciendo ahí como en la pantalla, ¿cierto? Lo más importante que es eso que yo ya identifiqué. Ya, por ejemplo, este podría ser mi elemento que yo quiero destacar, entonces todos los demás elementos circundan alrededor de él para entregar información acerca de este objeto. ¿Ya? Entonces, esos principios, utilizarlos ahora pensando en que van a trabajar su lámina de taller, como con esos principios ir trabajando. Y ver si nos podemos por ahí ver en la semana de regreso del receso para poder ayudarles un poquito más y que tengan un avance, a lo mejor si alguien quiere mostrar algo, o en definitiva ver en el taller de qué forma les puedo aportar, sería importante para que previo a la entrega pudieran tener alguna revisión, siempre y cuando no haya un movimiento ahí de días o fechas, ¿ya? Los que no están en taller pueden utilizar una temática libre, una temática a lo mejor puede ser de algún tema que les interese, o bien utilizar un proyecto antiguo de taller o del taller que estén cursando, y con esa información a realizar una lámina, ¿ya? Con información que contenga gráficos, que tenga tablas, que tenga diagramas, que tenga poco texto, pero que tenga texto, ¿cierto? Puede tener imágenes, todos los recursos que hemos visto que aportan para comunicar, ¿ya? Bien, chiquillos, eso por hoy. Cuídense mucho. Vamos a dejar aquí de compartir y que tengan una buena semana de receso. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente, Cuídense. profe, Gracias, profe, que esté gracias. bien. Gracias, profe, que esté bien. Nos profe. vemos. Chao, chao.